asumiendo nuestros sufrimientos en Cristo como Cristo, pues podemos también nosotros participar de ese don maravilloso de la salvación. Y luego pues terminamos diciendo cómo precisamente al contemplar esta realidad de Cristo, el siervo de Yahvé, pues necesariamente también concluimos en la necesidad, de la importancia y del valor de compadecernos y dentro de nuestras posibilidades ayudar a nuestros hermanos que sufren. Hoy el tercer tema que nos invita a considerar este material de la diócesis es precisamente el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. El lugar de la cruz en la vida del cristiano. Ya hemos dicho que con lo que hemos meditado, la necesidad y la importancia de la virtud de la fortaleza. Si no hay virtudes en nuestra vida, es imposible ser humano, es imposible ser cristiano. Es imposible comportarnos como tal. Una persona sin virtudes no se desarrolla adecuadamente como ser humano. Una persona sin virtudes nunca podrá ser verdadero cristiano. Y entre estas virtudes pues está la virtud de la fortaleza. Esa virtud por la cual podemos resistir los embates del enemigo, las dificultades de la vida, y la virtud de la fortaleza a través de la cual podemos también nosotros no solamente resistir, sino embestir, atacar, responder también nosotros, viviendo como verdaderos hijos de Dios. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que descubrimos? En la actualidad se nos está formando, se nos está educando en una forma de vida que no tiene que ver propiamente con la virtud de la fortaleza, sino al contrario. Se nos está educando de tal manera que nos acostumbremos casi en la práctica a reaccionar como los animales. Los animales reaccionan por instinto. Tienen una necesidad fisiológica, pues buscan satisfacer esa necesidad fisiológica. Los animales no se ponen a razonar, esto será bueno, esto no será bueno, esto es digno, no es digno, será conveniente hacerlo ahorita, no será conveniente hacerlo ahorita. No, los animales no se plantean esas preguntas. ¿Por qué? Porque a ellos les basta dejarse llevar por esas leyes propias de la naturaleza, por esos impulsos fisiológicos, para realizar su objetivo de vida, para ser felices. Basta con que el ambiente donde estén no se los impida. Un animal siente hambre, ¿qué hace el animal? Pues come. No se pone a pensar, ay, pero si ya estoy gordito, ay, ya me pasé de peso, ay. Las mismas vacas podrían ponerse a pensar eso, ¿no? Las vacas comen solo por cosa de hierba. Y ahí es donde dice que se ve que los vegetales no es garantía de estar delgado. Las vacas comen pura hierba, pero están muy gordas, pero no les preocupa. No es parte de su naturaleza preocuparse por eso, no razona, no piensa, no. Tienen hambre, comen. Por eso cuando nosotros entendemos cómo actúan los animales, podemos manipularlos. Les provocamos comer para engordarlos y tenerlos a punto de ser nuestro alimento. Una vaca tiene sed, un animal tiene sed, está en el campo, está en el cerro, está en el corral, tiene sed, ¿qué hace la vaca? Va a buscar agua y bebe. Pero no se pone a pensar, aunque pareciera a veces que son casi más listas que las personas, pero no se pone a pensar si esta agua está bien, tendrá los minerales suficientes, no estará bien, etc. No, bebe. Basta con dejarse guiar y poder realizar sus instintos para ser felices. Nosotros los seres humanos no. Nosotros los seres humanos, para ser felices, para ser plenos, no basta seguir nuestros impulsos. También nosotros tenemos impulsos. También tenemos hambre, también tenemos sed, también tenemos miedo, también tenemos sensaciones que guían nuestra conducta. Pero a diferencia de los animales, para que
que nuestras acciones sean adecuadas, necesitamos pensar, necesitamos razonar, necesitamos reflexionar. De tal manera que solo realizamos nuestro cometido cuando somos conscientes de lo que hacemos y decidimos como un acto de voluntad hacer lo que queremos hacer. Eso es obrar con libertad. Pero para eso es necesario que ante el impulso, detenerse, tomar conciencia del impulso, valorar el bien que está en juego, las circunstancias donde estamos, los frutos que se pueden conseguir, si son convenientes o no son convenientes, si son adecuados o no, y decidimos. Pero en la medida en que el ser humano ya no piense, en la medida en que el ser humano ya no actúe voluntariamente, sino solo por impulso, nos parecemos más a los animales. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Cuando el ser humano no actúa guiado por la razón y por la voluntad, se rebaja al nivel instintivo de los animales. Pero cuando nosotros nos rebajamos al nivel de los animales, somos peor que los animales. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está por encima. Nuestra dignidad es infinitamente mayor. Por lo tanto, cuando nosotros nos rebajamos al nivel de los animales, nos denigramos, pisoteamos nuestra dignidad. Y un autor llamado Lewis, que es el autor de las Crónicas del Arte y otras obras, creo que en su ensayo El ocaso de la humanidad señala que cuando el ser humano deja de actuar racionalmente, cuando el ser humano ya no actúa por una voluntad racional y libre, sino solo por impulsos, es más fácil manipularlo. Por eso en la cultura actual, la sociedad actual, ¿por qué están en contra de la verdad? ¿Por qué están en contra de lo razonable? ¿Por qué están en contra de las virtudes que forjan la libertad humana? Porque el ser humano que piensa, el ser humano que es libre, el ser humano que actúa voluntariamente, es más difícil manipular, es más difícil engañar. Por eso tenemos toda una cultura que va en contra del desarrollo adecuado de la libertad humana. Y vemos que nos dice que la felicidad está en satisfacer nuestros impulsos más básicos. ¿Tienes hambre? Pues como los animales comen. ¿Tienes sed? Pues como los animales beben. ¿Tienes sueño? Pues como los animales duermen. ¿Te cuesta trabajo hacer cosas? Pues no te canses, déjalo, ¿para qué te esfuerzas? ¿Tienes ganas de tener placer sexual? Tenlo. Porque incluso hasta en los discursos se habla de eso, que es una realidad tan natural que como los animales, el ser humano también no debería preocuparse por otras cosas. Y ve cómo estamos en el tema de la sexualidad. Estamos peor que los animales. Y cada vez más se está permitiendo, se está promoviendo cosas, no solamente permitiendo, sino aplaudiendo, promoviendo, presentando como ideal actuaciones que eran verdaderamente abominables. Ahora no. Ahora hasta nos podemos sentir mal cuando decimos no, es que ese comportamiento no debe ser. Ahora los padres se sienten mal si a sus hijas o a sus hijos les hablan de no tener relaciones. Es que van en contra de sus derechos, de la libre desarrollo de la personalidad, de sus experiencias, bla, 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 porque no la creemos. Por eso ahora estamos aplaudiendo y felicitando todas esas uniones contra la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que ya se daban antes, desde siglos, desde milenios, pero nunca se decía que eso era lo adecuado para la naturaleza humana. El pecado siempre ha existido, pero se ha tenido conciencia de que es pecado. Ahora el pecado existe, pero se te dice que no es pecado. Y por eso van cada vez más adelante hacia los adolescentes, hacia los niños, para deformar todo esto. El tema de los celulares, el tema de la educación. A los niños no se les forma ya en la virtud de la templanza, de la prudencia, de la fortaleza, sino que se les acostumbra que
consigan satisfacciones inmediatas. Cuando el niño tiene que aprender a desarrollar esa capacidad racional y libre, de tal manera que no porque tenga hambre, no porque esté enojado, no porque tenga deseos, no porque esto haga lo que el impulso le da, sino que más bien tenga control de sus impulsos cada vez más. En el baño tan solo se les va enseñando cómo controlar sus esfínteres. Y así también en su carácter, en su impulso se le enseña, aunque esté enojado, no debe de golpear, no debe de insultar. Se le enseña al niño a que si tiene que hacer sus tareas y sus esfuerzos, sí, quiere irse a jugar, pero ahorita no es para jugar, ahorita es para estudiar, es para trabajar, es para ayudar en casa. Y se le enseña de una manera u otra, o debería enseñarse. Ahora no. Ahora todo es satisfacción inmediata. ¿Y esto qué genera? Genera, como se acostumbra a decir, un debilitamiento de la fuerza de voluntad. La persona ya no fortalece su voluntad, no educa su voluntad y es esclavo de sus impulsos. Por eso vemos niños desde bebés o pequeños como ante cualquier dificultad chillan, patalean y hacen escándalo terrible hasta que sus papás le devuelven el juguete, le dan lo que quieren, le dan el celular. ¿Esto tendrá un impacto para una vida adulta? Sí. Consideremos que si estas personas educadas en lo que es simplemente placentero, en lo que es simplemente cómodo, en lo que satisface sus impulsos, en aquellos que buscan solamente la satisfacción inmediata, estarán capacitados para resistir las dificultades de la vida, estarán capacitados para luchar por una carrera, por una profesión, estarán capacitados para formar un matrimonio y una familia que exige tanto en ámbito emocional como en ámbito físico, ámbito profesional. Estarán capacitados para pelear por lo que vale la pena. Te invito a que consideres esto. Si ahorita se está promoviendo la búsqueda predominante del placer y del bienestar, si a la baja tolerancia a la frustración le sumamos la cultura que se está promoviendo de la ley del mínimo esfuerzo, donde se busca realizar las tareas con el mínimo gasto de energía, tiempo, recurso posible, eligiendo el camino que ofrezca menor resistencia, ¿qué consecuencias puede darse en el desarrollo humano y profesional de las personas? ¿Afecta de algún modo a la familia y a la sociedad en su conjunto? ¿Qué tan capacitados están los niños, adolescentes y jóvenes para afrontar los retos que se les presenten en la vida en el mundo real? ¿Puede haber espacio para la generosidad, el servicio, la fidelidad, la caridad, es decir, para la formación de las virtudes humanas? ¿Afectará de algún modo a nuestra fe y nuestra vida cristiana? Porque ser cristiano, vivir nuestra fe exige esfuerzo. Pero una persona que está acostumbrada simplemente a la satisfacción inmediata, a la ley del mínimo esfuerzo, a la búsqueda del placer y el bienestar, podrá luchar el combate de la fe, como se dice en la palabra de Dios. Podrán ser verdaderamente felices. San José María decía que a los animales, decíamos, les basta con satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. Pero la felicidad del ser humano no es la felicidad de un perrito. Nuestra felicidad implica más que simplemente comer o dormir. Pero ahorita pareciera que estamos generando más animales que personas. Y piensan que en el placer, piensan que en la comodidad, piensan que en la satisfacción inmediata está la felicidad. Y resulta, y hace poco lo compartíamos este pequeño video también en Facebook, la página de la Rectoría, resulta que hay estudios y se comprueba, y tal vez por experiencia personal, ya sea propia de otros, está comprobado que tenemos tanta saturación de luz, de sonido, de placer, de comodidad tal, que llega un momento en que se produce una gran ansiedad.
Y hay niños que siguen viendo el celular, pero empiezan a explotar. ¿Por qué? Porque se saturan tanto, no pueden dejar de ver el celular, pero no son felices. No son felices. Es como el drogadicto, el alcohólico. Llega un momento en que se satura tanto de la droga, del alcohol, pero podríamos decir que son plenamente felices, ¿no? Llega un momento en que destruye su vida. Una persona de esta manera puede ser feliz, ¿no? Por eso incluso se llama ahora, se ha dicho que se habla de una generación de cristal. Ya decíamos en estos días, no significa que los jóvenes y los niños de ahora sean distintos de los de ayer, no. Significa que los estamos educando, formando distintos al pasado. Por eso se están generando estos jóvenes de cristal, pero ya no tan jóvenes. Adultos de mi generación de 40, 50 años, que ante cualquier problema, ante cualquier frustración, ante cualquier dificultad, caemos en depresión, caemos en ataques de ansiedad. Pero ahorita, si eso le pasa a gente adulta, con mayor razón a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Por eso ha aumentado terriblemente a nivel estadístico la depresión y la ansiedad en adolescentes y jóvenes. Y no solo la depresión y ansiedad, que ha aumentado estadísticamente, terriblemente y con mucho dolor en nuestra sociedad a causa de esto. El suicidio. El suicidio. Sin embargo, nosotros como personas y como hijos de Dios, decíamos ayer, estamos llamados a unirnos a Cristo, a ser personas a semejanza de Cristo y a llevar la cruz de Cristo. Por eso no podemos contentarnos con la educación, con el estilo, con la mente del mundo. Los cristianos tenemos que ser unos permanentes revolucionarios, permanentes rebeldes. Porque ¿cuál debe ser nuestro criterio de vida? ¿Cuál debe ser nuestro modelo de vida? ¿Cuál debe de ser nuestra guía para existir? Cristo. Cristo. Los valores cristianos que surgen de la persona y de la enseñanza de Cristo ofrecen al mundo la verdadera luz, la verdadera fuerza de la felicidad y de la plenitud. Por eso, los valores cristianos, los valores del reino, las virtudes cristianas, coincidirán profundamente cuando el ser humano busque la verdad, busque la justicia, busque la belleza. Pero cuando el ser humano se aparta del verdadero bien, es cuando empieza a chocar con Cristo. Es cuando empieza a haber pleitos entre la humanidad y la fe. No porque Cristo ofrezca algo que vaya en contra de la humanidad, sino porque el hombre o la mujer buscan algo que va en contra de la propia humanidad. Esa es la clave. El Papa Francisco citaba hace poco a seminaristas de España una frase de Chesterton. Chesterton es uno de los grandes literatos de la literatura universal, es inglés, él es converso católico y después un gran autor católico y que influyó no solamente en el mundo católico, sino también incluso a nivel internacional, mundial, en la historia de la literatura. Pero Chesterton decía, quítale lo sobrenatural. ¿Qué queda si quitas lo sobrenatural al hombre? Unos dirían, no, pues lo natural, ¿no? Dice Chesterton, no. Quítale lo sobrenatural al hombre y le queda lo antinatural. ¿Por qué esa frase? Porque el ser humano ha sido creado no para las cosas del mundo, ha sido creado para vivir en comunión con Dios. Por eso el ser humano no puede quedarse solo en las cosas de este mundo. Quítale lo natural al hombre y ¿qué le queda? Lo antinatural, lo que va en contra del hombre, lo que va en contra del ser humano. Vamos a leer el pasaje de San Mateo, capítulo 16,
versículos 21 a 26, si gustan ponerse de pie. Estamos en el contexto en que Jesús anuncia que va a ser perseguido, va a ser sometido al sufrimiento por los jefes judíos, va a ser asesinado y al tercer día resucitará. Versículos del 21 al 26. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Fíjate. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo: colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y dirigiéndose a sus discípulos añadió: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Palabra del Señor. Siéntense. Vean ustedes, Pedro amaba o no amaba a Jesús. Sí. Y lo amaba en serio. Era su amigo. De hecho, se dice que Jesús le encantaba de Pedro su sinceridad, su honestidad. Pero Pedro tenía que ser pulido. Pero que Pedro era honesto, era un hombre así firme, pero ponía mucho su confianza en sí mismo y le faltaba subir a la confianza hacia Dios. Pero también vemos cómo ese cariño que Pedro le tenía a su amigo Jesús lo lleva a pensar según los criterios del mundo, no según los criterios de Dios. Se dice que entre los amigos, y los que hemos tenido amigos sabemos que es así, hay una cierta comunión que se va fortaleciendo en el transcurso de la amistad. Tanto es así que compartimos a veces gustos, pensamientos, ideas. A veces ni siquiera hace falta decirlo, porque ya sabemos lo que le va a gustar, ya sabemos lo que va a decir, ya sabemos lo que va a querer, y disfrutamos eso. Compartimos el bien. Tenemos casi una mente igual, casi. En el caso de Pedro, todavía no pensaba como Jesús. Estaba todavía como el mundo. Por eso su cariño, que era honesto, era un cariño todavía no adecuado, no sano, no maduro, no espiritual. Eso cuánto nos puede suceder a nosotros. Recuerden que ya meditamos el primer día con respecto a la madre y los 7 hijos. Pero Jesús, esto sirvió para que Jesús dijera con claridad: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, que meditábamos ayer, tome su cruz de cada día y síganme. ¿A ejemplo de quién? ¿A ejemplo de quién? De Cristo mismo, de Jesucristo mismo, de Jesucristo mismo, de Jesucristo mismo. Desde entonces, la cruz para el cristiano ha sido un signo, un símbolo de verdadero discípulo del Señor. El que no carga con su cruz no es discípulo de Cristo. Puede ser un admirador de Jesús, puede ser alguien que le guste algo de lo que enseñó Jesús, pero no discípulo, no seguidor de Jesús. El seguidor toma la cruz de cada día y lo sigue a Él. Como Cristo, también nosotros estamos llamados a tomar la cruz, y ahí sí somos discípulos. Cuando no nos atrevemos, cuando no nos decidimos, cuando no queremos tomar la cruz, todavía no somos verdaderos discípulos. Apenas andamos por ahí. Tal vez seremos como fans, pero no seremos discípulos.
Pedro quería verdaderamente a Jesús, pero todavía no se había transformado en verdadero discípulo de Jesús. Tenía que crecer. Pero crecer en el seguimiento de Cristo implica abrazar la cruz de Cristo. Por eso, toda la vida del cristiano está marcada por la cruz. Pero, recuerden que ayer ya meditábamos algo sobre la cruz. Cuando hablamos de la cruz, muchas veces pensamos solamente en sufrimiento, dolor, muerte. La cruz es mucho más que eso. Ayer ya meditábamos aspectos fundamentales de lo que significa la cruz. Hoy te invito a que consideres algunos aspectos de lo que es tomar la cruz de cada día para preguntarte si lo has hecho, si lo estás haciendo o cómo podrías hacerlo mejor en estos días de Cuaresma antes de la Pascua. Primer punto, ¿qué significa tomar la cruz de cada día? Recordemos que la crucifixión era el castigo a los peores criminales. Y era el peor de los castigos también porque se quería dejar huella en toda la sociedad. Era un escarnio público, eran sufrimientos terribles y además eran realizados públicamente en los lugares más visibles para que todo el pueblo los viera. Por eso, la cruz fue para los cristianos símbolo del castigo que mereceríamos nosotros por nuestros pecados. Tomar la cruz de cada día significará, a la luz de este pensamiento, ser conscientes de nuestra condición de pecadores y lo que mereceríamos o merecemos por nuestros pecados. Y ayer lo meditábamos un poquito. Cuando dice Jesucristo, toma la cruz de cada día, toma tu cruz, la cruz que se te presenta a diario y sígueme. Un primer punto será, toma conciencia de que eres pecador, que mereces el peor de los castigos. Hay que tomar conciencia de eso. Recuerda que en el siglo XX ya los papas decían que el peor de los pecados es pensar que no tenemos pecado. Y ya lo decía el apóstol, creo que San Juan, si no me equivoco, alguien, si ustedes se acuerdan, ¿no? El que dice que no ha cometido pecado, se equivoca. Porque entonces Cristo murió por nada. Tomar la cruz de cada día significa ser consciente de que somos pecadores. ¿Qué significa ser pecadores? Pues ya lo hemos meditado en otras ocasiones. Principalmente es que despreciamos el amor de Dios con nuestra vida. Le damos la espalda a Dios. Corremos, expulsamos a Dios de nuestra vida. ¿Y qué mereceríamos por nuestros pecados? Por eso la cruz fue signo del castigo que nosotros merecemos a causa de nuestros pecados. Pero meditábamos ayer. Esto es lo que nosotros merecemos. Pero era imposible que nosotros pudiéramos cumplir esa sentencia. Solo es posible gracias a que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para padecer por nosotros en nuestro nombre. De tal manera que todo el castigo que merecería y que merece nuestros pecados, hablo en pasado, pero luego me recuerdo que todavía a lo mejor no podemos hablar en pasado, porque aún seguimos siendo pecadores. Pues todo el castigo que merece nuestros pecados, Cristo los asumió en su carne y en su corazón. Por eso también tomar la cruz de cada día significa aceptar la redención que nos viene de Cristo, pero una redención a través de su sufrimiento, que no se nos olvide. Otra idea que nos puede ayudar, ¿qué significa tomar la cruz de cada día? La cruz
Es signo de la entrega total, absoluta, por amor que Jesucristo hace al Padre. Al Padre. Y en ese amor absoluto y esa entrega absoluta al Padre, es un acto de amor absoluto, perfecto y pleno, y una entrega total hacia nosotros. Por lo tanto, tomar la cruz de cada día significa amar a Dios con toda la perfección, con toda la plenitud, entregarnos totalmente, abandonarnos totalmente a las manos de Dios Padre, a ejemplo de Jesucristo. Eso es tomar la cruz de cada día. Que cada día y cada momento de nuestra jornada queremos vivir amando totalmente al Padre como Cristo y entregando totalmente nuestra vida a Dios como Cristo. Por eso recibimos tanto lo bueno como lo malo, la abundancia como la escasez, la salud como la enfermedad. Porque si esto lo vivimos como un acto de amor al Padre, estamos tomando la cruz como Cristo. Pero a la vez también es por la salvación de los hermanos, la salvación de la humanidad. Tomar la cruz de cada día es, por lo tanto, que tú y yo también ofrezcamos nuestra vida por la salvación de los demás. No es simplemente para que nos vaya bien, no es simplemente pedirle a Dios que nos bendiga con el trabajo, con el dinero, no. Es que nosotros nos unimos en Cristo y a Cristo para que en ese acto de amor al Padre contribuyamos también a la salvación de los hermanos. En la medida en que tú te preocupes, en la medida en que tú trabajes por la salvación de tus hermanos, estarás identificándote más con Cristo, estarás tomando más la cruz de Cristo. Por eso es importante que el egoísmo vaya dejando lugar a la caridad. Y ahí es donde decíamos ayer también, eso dependerá mucho cada uno de nosotros. ¿Qué tanto quieras avanzar o qué tanto te rehuses a avanzar en la caridad? La cruz es signo de la identificación absoluta de la voluntad de Cristo con la voluntad del Padre. Por lo tanto, tomar la cruz de cada día es nosotros, como Cristo, procurar en todo momento conocer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios y realizar la voluntad de Dios. Porque ahí podemos caer en un riesgo que muchas veces nos puede pasar a todos. Pensar que como ya hay un buen sentimiento, pensar que como ya hay una buena intención, ya está. Ese dicho, que no lo enseñó Juan Gabriel, pero lo tomó Juan Gabriel, que ya es un dicho muy antiguo, que los santos también lo tomaron: obras son amores y no buenas personas. Cristo mismo en su palabra lo dice, ¿no? No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que escuchando la palabra de Dios la pone en práctica. Lo mismo aquí. Es el amor de Cristo al Padre lo que nos salva. Pero es un amor encarnado, es un amor real, vivo. ¿Cómo lo demuestra? Identificándose en todo con la voluntad del Padre. Si no, no hay amor. Hay sentimentalismo, pero no hay amor. Ahora, amor, obediencia, identificarse, con la voluntad de Dios. Tercero, obediencia. Porque no hay una verdadera identificación con la voluntad del Padre si yo no realizo, si yo no estoy dispuesto a realizar la voluntad del Padre. Eso es tomar la cruz de cada día. Pero no solo en los momentos más fuertes del día, todos los momentos de la existencia. Por eso es importante estar atento, ver toda nuestra vida a la luz de Dios y tratar de discernir la voluntad de Dios.
Pero lo fundamental es la actitud de la docilidad. Señor, ¿cuál es? Que conozca tu voluntad. Señor, que ame tu voluntad. Señor, que cumpla tu voluntad. Para eso tenemos también que aprender a descubrir la voluntad de Dios. Porque a veces pensamos que es voluntad de Dios lo que no es más que capricho humano. Otras veces puede ser incluso tentación del maligno. San Ignacio de Loyola habla del discernimiento de espíritus. No es solo de él, pero él es un gran maestro de este tema del discernimiento. Cuando te llega un pensamiento, cuando te llega un afecto, un sentimiento, cuando te llega un pensamiento, una idea, primero pregúntate, ¿ese pensamiento, ese sentimiento, esa idea procede de Dios? ¿Es voluntad de Dios? ¿O de dónde procede? Porque si es solamente capricho humano, no tiene por qué, porque es fruto del egoísmo y lleva al egoísmo. Y si es tentación, pues lógicamente te lleva hacia el pecado. Discierne. Y él, por ejemplo, le pasaba algo muy curioso que nos puede pasar a todos. Él quería ya había vivido la experiencia en Manresa, sus experiencias espirituales, ya había superado la tendencia al suicidio, la depresión, ya estaba en la universidad, porque él ve que es necesario sacar sus estudios universitarios para la obra que Dios le pedía de evangelización. Y sí, los jesuitas después recuerdan cómo impactaron, y todavía siguen impactando el mundo intelectual, el mundo universitario. Y ellos fueron grandes predicadores, grandes misioneros y grandes generadores de cultura cristiana. Pues ya estando en la universidad, donde conoce a Francisco Javier y otros, que va formando su grupo que será después los jesuitas, dice que en algunos momentos le llegaba cierta preocupación. ¿Por qué? Porque era la hora de dormir y él tenía un horario muy cansado, muy cansado. Llegaba la hora de dormir y en ese momento en que le llegaba la hora de dormir, le llegaban muchas ideas para resolver problemas o dificultades que le llegaban. Y entonces él decía, pues me voy a despertar, pero luego resultaba que no dormía lo que tenía que dormir y al otro día andaba muy mal. O incluso a veces en la noche le llegaban impulsos a ponerse a rezar. Pero resulta que cuando se ponía a rezar en la noche, cuando tenía que descansar, al otro día no podía. Y él empezó a discernir, bueno, ¿estos pensamientos me llegan por voluntad de Dios o de dónde vienen? Si ahorita me toca dormir para descansar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues dormir para descansar. Si ahorita debo de estudiar, pues no me voy a ir a la capilla a rezar, tengo que ponerme a estudiar. Y ahí poco a poco él va discerniendo qué impulsos, qué sentimientos, qué afectos, qué ideas proceden de Dios o no. Y si no proceden de Dios, pueden proceder de uno mismo, que a uno se le ocurre. Por ejemplo, ahorita en la época de Cuaresma sucede mucho. Es que me voy a poner los ayunos de los 40 días de todo. Excelente. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque incluso, y dice San Ignacio de Loyola, recordemos que el demonio también es ángel. Y se puede vestir como ángel de luz. ¿Qué significa ángel de luz? Que se te presenta la tentación como algo bueno, no lo ves como algo malo, lo ves como algo bueno, como algo que da gloria a Dios, pero no da gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos ideas, pensamientos que aparentemente son muy buenos, pero van en contra de realmente de la voluntad de Dios. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en Santa Faustina, si no me equivoco, la vidente de la Divina Misericordia. La Divina Misericordia, el Señor le pide que haga algo, pues ella va con su superior y le dice, me pide el Señor que haga esto, y la superiora le dice, no. Sea porque no le creyó o lo que haya sido, dijo no. Santa Faustina pudo haber dicho, pues mire madre, usted es la madre superiora, pero el jefe de jefes es Jesucristo, y él me pidió que hiciera esto y lo voy a hacer. Pero no.
se sometió en obediencia a la orden de su superior. Cuando vuelve a aparecerse Jesús, pues ella dice: Señor, no pude hacer lo que dijiste porque la superiora me ordenó que no, y pues yo le debo obediencia. Y la felicita. La felicita Jesús, felicita a Faustina. ¿Por qué? Porque precisamente eso era la voluntad de él. Su obediencia. Si ella hubiera roto la obediencia a su superiora, hubiera hecho algo bueno, sí, pero lo hubiera envenenado. ¿Con qué veneno? ¿Cómo se llama el veneno? Soberbia, orgullo. Ya no estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? Ya no pongo más ejemplos concretos porque, yo digo que no. Por eso hablo de los actos. Pero tengamos que ver cuántas cosas hacemos pensando que es para Dios cuando en realidad lo hacemos para nosotros mismos. Recuerdo que hace muchos años, cuando era diácono, fuimos a ver una mujer enferma que había sido una gran catequista en la parroquia, y para arriba, y para abajo, para allá, y todos reconocían que había sido una gran catequista y trabajadora de la comunidad. Y llevaba ya casi 4 años, como dice el Evangelio, llevaba ya casi 4 años paralítica. Una tetraplegia que no le permitía nada. Estaba ahí, con bulto tirada sobre la cama, y una cama pobre, una familia pobre. Entonces ya se imaginan las camas de antes como resortes como estaban. Y en la plática con ella, yo era diácono, la plática con ella fui a verla para darle la comunión. Y ella lo que lamentaba, lo que le sufría era: Padre, porque aunque era diácono, pues como decía: Padre, es que a mí me duele ya no poder servir al Señor. Me duele no poder servir al Señor. Era lo que le angustiaba a ella. Tanto año en cama, y le angustiaba no poder servir al Señor. Y ahí en ese momento, lo reconozco y doy gloria a Dios, me llegó un pensamiento, y es un pensamiento inspirado por Dios. Hermana, digo, porque a mí nunca se me había ocurrido, no se me habría ocurrido si no fuera Dios el que inspira. Hermana, ¿usted quiere servir a Dios como Dios quiere ser servido o como usted le parezca? ¿Cuál cree que fue la respuesta de la hermana inmediatamente? Como Él quiere ser servido. Porque sí era una mujer de fe. No sé si viva o no viva ahorita, yo me hace muchos años. Ella no dudó. Padre, quiero servir a Dios como Él quiere ser servido. Pues hermana, ¿no será voluntad de Dios que le sirva ahora enferma, tirada en cama, sin moverse? No volvió a decir ninguna queja. ¿Por qué? Porque ella, por ser un alma de Dios, en el sufrimiento es muy difícil, es muy fácil ver de afuera, pero quien está sufriendo a ver si es cierto que ves que es la voluntad de Dios. Pero ella, por ser un alma de Dios, al menos es lo que yo puedo dar testimonio, inmediatamente captó: es verdad. Si Dios quiere que le sirva así le sirve. Y vemos vida de santos que han pasado en cama sin hacer nada, aparentemente, y son santos. Entonces, aquí es tomar la cruz de cada día, es la clave. Quiero conocer para amar, para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la clave. Eso es tomar la cruz de cada día, principalmente. ¿A ejemplo de quién? ¿Unidos a quién? A Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Recuerden, si no hay amor, no sirve de nada. Pero el amor se transforma en adhesión con la voluntad de Dios, identificación con la voluntad de Dios. ¿Lo quieres tú? Pues lo quiero yo. Pero para que esto sea verdad, para que esta identificación con la voluntad de Dios sea verdad, ¿qué se necesita? Obras. Es voluntad de Dios que por más que corrí no alcancé el autobús. Señor, me enoja, pero si es tu voluntad, hágase. No es por flojera,
Ahí también no es que por flojera no alcancé el autobús, no. Hice todo lo que tuve que hacer para alcanzar el autobús y no lo alcancé. Pues Señor, esa es tu providencia, tú lo permites por algo. Lo acepto sin enojarme, sin violentarme, sin quejarme. Por poner solo un ejemplo pequeño. ¿Cuántos de nosotros prestamos servicios aquí en el templo con la liturgia, con lecturas, con cantos? Levanten la mano, ¿quién presta ese servicio? Así públicos en la liturgia y eso. ¿Y ustedes por qué no levantan la mano? ¿Ustedes no prestan servicio? ¿Okay? Estamos participando todos. ¿Cuántos de nosotros preparamos bien, por ejemplo, la lectura y aún así nos equivocamos? Si esa equivocación fue fruto de nuestra negligencia, lógicamente no es voluntad de Dios. Es culpable de nosotros porque no preparamos como debemos preparar. Pero si yo lo hago en nombre de Dios, no para lucirme, no para que me aplaudan, no para estar al frente de los demás, no, lo hago porque quiero servir a Dios sirviendo en mi comunidad. Y lo hago de la mejor manera que puedo, me preparo, etc. Y aún así subo y la hoja está en otro lado y no me doy cuenta y comienzo, ¿no? Y el padre me grita, cállate, no es esa la lectura. Híjole, pues qué vergüenza, ¿no? Pero si yo lo hice por amor a Dios y lo hice de la mejor manera que pude hacerlo, en lugar de angustiarme, en lugar de enojarme, en lugar de frustrarme, acepto ese momento de una vergüenza como un acto de amor a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo hice en tu nombre, Señor. Si tú permitiste que me salieran bien las cosas, no me lleno de orgullo y de soberbia. ¿Por qué? Porque lo hice para ti y por ti, no para mí. Y si lo hice por ti, Señor, y para ti, Señor, y no me salió bien, no me frustro tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco lo hice para mí, lo hice para ti. Si tú quisiste mi vergüenza, si tú quisiste mi error, si tú quisiste la injusticia que sufrí, pues yo también lo quiero. No era lo que yo esperaba, pero lo que espero es amarte y servirte, cumpliendo tu voluntad, pues adelante. Así le pasó a la Virgen María, así le pasó a San José. Pareciera que Dios le cambió los planes, pero ¿por qué no se frustraron José y María? Porque no importa que Dios me cambie los planes. Si es voluntad de Dios, ¿qué es lo que yo quiero? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué ella quería quedarse célibe virgen y no tener marido tal? Porque pensaba que esa era la voluntad de Dios. ¿Por qué José acepta el matrimonio? ¿Por qué? Porque pensaba que esa era la voluntad de Dios. Ya después se dan cuenta que la voluntad de Dios tiene un giro. Para ellos no es una especial crisis. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es cumplir tu voluntad, Señor. Yo pensé que esa era tu voluntad y ya me doy cuenta que no. Pues ahora quiero eso que tú me dices. Eso es tomar la cruz de cada día. Tomar la cruz de cada día significa principalmente también para nosotros querer aprender a amar hasta el extremo. Por decirlo de otra manera, no entiendo. Cuando el Señor nos dice, toma tu cruz de cada día y sígueme, es lucha, esfuérzate en amar a Dios y en amar a tu hermano hasta el extremo. Hasta el extremo. ¿Cuál es la medida del amor? ¿Se acuerdan alguien? ¿Cuál es la medida del amor? Amar sin medida. Pero si ponemos una medida, ¿qué nombre tiene esa medida? Cristo. Recuerden que en el Evangelio que dice, ámense unos a otros como yo lo sé. Por eso dice San Agustín, la frase de San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. ¿Pero por qué significa amar sin medida? Porque el amor que Dios nos tiene en Cristo es un amor infinito. Cuando llegues a esa medida, que es la medida de Cristo, podrás decir, basta. Pero pregúntate si ya llegaste a esa medida. Tomar la cruz de cada día significa vivir
un amor fiel. Ser fiel. En las buenas y en las malas, como dicen los que se casan. La fidelidad no es un ya te casaste, te fregaste. La fidelidad es la permanencia en el amor. Eso es como nosotros los cristianos entendemos la fidelidad. La fidelidad es la permanencia en el amor. Una permanencia que exigirá mucho de nosotros en muchas ocasiones: esfuerzo, sacrificio, lucha, vencimiento. Amor fiel en todo momento, sobre todo cuando se haga presente el sacrificio. Amor fiel hasta el extremo del derramamiento de la propia sangre si fuera necesario por el martirio. Y aquí es donde conectamos precisamente con el testimonio de los mártires. A la luz de todo esto, podemos comprender que para los mártires mexicanos, la cruz no solo era un signo de piedad o devoción. ¿Cuántas veces nosotros, o algunos entre nosotros, no nos toca juzgar, tienen las cruces más bien como adornos? Y se compran cruces bonitas y de oro y con diamantes, o de plata o de platino, y las traen luciéndose muy bonitas, ¿no? O en las casas cruces muy bonitas y decoradas, y hasta se les ponen altares muy destacados. Para los mártires mexicanos, para todos los mártires, pero especialmente los mártires mexicanos, la cruz no era mucho menos que un adorno. Pero ni siquiera era solamente un signo de piedad o devoción. La cruz era una declaración de fe. Llevar la cruz para los mártires mexicanos, llevar la cruz para los cristeros, poner una cruz en la casa, en la calle, o llevarla aquí en el pecho, llevar el estandarte con la cruz, igual que se hacía con la imagen de la Virgen de Guadalupe, era una proclamación de fe absoluta. Era como decir: no me importa que me mates, pero yo no traicionaré nunca a Dios. Mi fe. Nadie muere por una idea. Ese es un pensamiento que es muy importante que tengamos. Nadie muere por una idea. Solo es posible morir por una verdad personal, por una persona, en este caso por Cristo. La cruz para los mártires cristianos, especialmente ahora los mexicanos, es símbolo auténtico de identidad cristiana, de fidelidad a su fe católica y de garantía del triunfo de Jesucristo sobre los poderes de este mundo, y cuyo reino perdurará por toda la eternidad. Es una verdadera declaración de fe. ¿Quién es Cristo? Y aunque tú me mates, no por eso Cristo deja de ser Cristo. Y aunque tú me desprecies, aunque tú me pisotees, aunque tú me asesines, no por eso Cristo deja de ser rey. No por eso Cristo deja de ser Dios hecho hombre. No por eso Cristo deja de ser soberano, que como escuchamos el primer día, también a ti te juzgará, aunque me mates ahorita. Yo muero por Cristo porque sé quién es Cristo y confío en Cristo. Pero también sé que tú serás juzgado por Cristo. ¿Piensas que ahorita triunfas? Pues es un engaño del demonio, porque el que triunfa es Cristo. Esa es la cruz para los mártires. Esa es la cruz para nosotros. Pero es importante recordar la cruz. La cruz, ¿dónde empieza a llevarse? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. Y no me refiero solo por dentro de la carne, me refiero al corazón. Si yo no me identifico con Cristo desde lo profundo de mi corazón, es muy fácil gritar "Viva Cristo Rey" con la cruz en la mano. No. El grito de "Viva Cristo Rey" teniendo la cruz en la mano es una proclamación visible de lo que hay una realidad interior invisible. Yo estoy identificado con Cristo y Cristo crucificado. Y sé quién es Cristo. Por eso lo proclamo, por eso lo digo, por eso lo enseño. Pero es porque ya estoy yo desde adentro, espiritualmente, sacramentalmente, identificado con el Señor. Pues eso es tomar la cruz de cada día. Con esta certeza que brinda la virtud de la fe,
Es como podían hacer frente a todas las adversidades, anunciar el evangelio de la salvación a una costa de poner en riesgo su patrimonio y su vida, así como derramar su sangre clamando. ¿Qué gritaban los cristeros? Y vamos a tratar de hacerlo como si 1, 2, 3. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Pero esa proclamación externa es una proclamación que surge del corazón. Eso es lo que debemos de procurar. Pero si no hay el trabajo que hemos dicho de tomar la cruz de cada día, menos cuando haya una situación de estas tan difíciles. Pues vamos a terminar. Vamos a hacer la siguiente oración. Es una oración que está tomada de Conchita Cabrera de Armida. Ya la beata que tú conoces, beata mexicana. Pues vamos a hacer la siguiente oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tu muerte en cruz es la palabra suprema de tu amor al Padre, de tu amor a la humanidad, de tu amor a mí. Entregaste voluntariamente tu vida porque el Espíritu Eterno te impulsó a ofrecerte como víctima inmaculada, te impulsó a ser obediente hasta la muerte de cruz. Jesús, tú sabes cuánto me cuesta aceptar y cargar mi cruz, cumplir la voluntad del Padre, ser fiel a mis obligaciones, convivir en paz y armonía con los demás, compartir lo mío, perdonar, orar, servir, sufrir. Amado Jesús, lléname de tu Santo Espíritu, tu amor santificante para que yo pueda llevar mi cruz con amor y fortaleza, como la llevaste tú, para que pueda ofrecer mi cruz unida a la tuya por la salvación de la humanidad. Amén. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Acercó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El Señor esté con ustedes. Que por intercesión de la Virgen María tengan un buen regreso a casa. El Señor esté en su camino y sus ángeles los acompañen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y sus trabajos y permanezca siempre. Amén. Pues si Dios nos concede, mañana nos veremos aquí. Recuerden que mañana es jueves, ¿verdad? Sí. Está la exposición del Santísimo desde las 10 de la mañana para que guste hacer también la adoración, a las 7 de la Santa Misa y luego los jueves. Que pasen buenas noches.